La sombra de la pluma. Historia escrita por Cuauhtémoc de Jesús Domínguez Soto. Los invito a que visiten su página de Facebook. Ahí podrán encontrar más historias aterradoras. El enlace se los dejo en la descripción de este video. Sin más, comenzamos. Basado en una experiencia real, desperté con la cara pegada al teclado, la pantalla de la laptop todavía encendida. Mostraba un documento lleno de palabras que yo no recordaba haber escrito. Había empezado la noche simplemente queriendo desahogarme, vaciar en un relato algunas de las cosas que me traían angustiado. Pero ahí estaba, una historia completa, mucho mejor de lo que alguna vez había escrito, como si otra mente, más astuta y retorcida, se hubiera apoderado de mis dedos. La historia trataba sobre mi abuela, justo cuando acababa de enviudar, y yo, con apenas 8 años, debía quedarme a dormir en su casa. La recuerdo como si fuera ayer. Su casa de paredes pálidas, llenas de imágenes de santos y olor a alcanfor. Vivíamos en la viuda Sinaloa y solo había unas cuantas casas de distancia entre la de mis papás y la de mi abuela. Pero en medio, como un recordatorio de tiempos sombríos, había una casa abandonada. Decían que esa casa estaba embrujada, que por las noches se veían sombras y se escuchaban susurros en medio de los ruidos del campo. Era una construcción vieja, agrietada y oscura. Nadie se acercaba, y menos los niños, que sentían un escalofrío cada vez que pasábamos frente a ella. Esa noche, mientras mi padre se daba un baño, escuché claramente los gritos de mi abuela. No era una voz fuerte, pero sí insistente. Temo, Temo, gritaba mi nombre. Se escuchaba tan cerca, casi como si estuviera justo frente a mi casa, pero la voz parecía salir desde la casa abandonada. Mi padre también lo escuchó y desde el baño me gritó: «¡Hey, Temo! Tu nana te está hablando, ya vete a dormir». No se me ocurrió dudar. Salí al frente con la noche fresca sobre mí y caminé hacia la casa de mi abuela. Mientras cruzaba por la casa abandonada, sentí que los grillos callaban de golpe. Mi corazón latía rápido y cuando llamé: «Nana, Nana», solo me respondió el eco y un silencio inquietante. Cuando finalmente llegué a casa de mi abuela, la encontré dormida. La sacudí suavemente y al despertar me miró con sus ojos apagados, sorprendida de verme ahí tan tarde. «¿Qué pasó, mijo?», me preguntó. Le expliqué que la había escuchado llamarme, pero ella juró que no había dicho ni una palabra. En ese momento sentí como si algo se helara dentro de mí, como si las sombras de esa casa abandonada se me hubieran quedado pegadas en la piel. Esta era la primera historia que aparecía en mi laptop, escrita a detalle. Las palabras parecían mías, pero había un tono, una crudeza que yo no reconocía en mi estilo. Lo más perturbador era la sensación de que al leerla
Los recuerdos parecían más nítidos, como si me devolviera a ese instante, a esa calle desierta de la viuda. No pude evitar publicarla en mi perfil de Facebook. La respuesta fue abrumadora. No paraban los likes y los comentarios. Todos decían que había capturado perfectamente el miedo de una noche en el pueblo. Algunos incluso me pedían que siguiera escribiendo historias similares. Aquel éxito repentino me llenó de una extraña satisfacción, pero también de inquietud. La noche siguiente decidí volver a intentarlo. Me senté frente a la laptop, abrí un nuevo documento y puse las manos sobre el teclado. No pasaron ni 5 minutos cuando el sueño comenzó a invadirme. Era como si algo me estuviera absorbiendo, llevándome a otro lugar. No pude evitarlo. Caí dormido sobre la mesa. Al despertar, otro documento lleno de palabras aparecía en la pantalla. Esta vez, la historia narraba un episodio que había enterrado en algún rincón de mi mente. Fue en la preparatoria cuando un grupo de amigos y yo decidimos experimentar con una ouija. No había recordado ese episodio en años, pero al leer lo que estaba escrito, cada detalle volvió a mi memoria. Recordé cómo, después de comprar la ouija, nos sentamos en un parque cercano para abrirla. Mientras bromeábamos sobre lo que haríamos con ella, un anciano se nos acercó, apareció de la nada y nos dio una advertencia. No hagan preguntas que no quieran saber, dijo con voz baja, y no olviden cerrar el portal, si no, jamás se podrán deshacer de ella. Nos reímos pensando que el hombre estaba loco. Esa noche, cada uno hizo preguntas tontas, cosas triviales, como quién se casaría primero o si pasaríamos el examen de matemáticas. Yo, en el fondo, creía que alguien de nosotros estaba moviendo el puntero. Pero a la mañana siguiente, uno de mis amigos llegó a la escuela demacrado, con los ojos rojos y el rostro pálido. Decía que había pasado la noche escuchando golpes y ruidos en su casa, que algo había contestado sus preguntas de forma macabra. Estaba asustado. A pesar de sus palabras, seguimos jugando, aunque siempre terminábamos perturbados por alguna razón. Intentábamos deshacernos de la ouija, pero cada vez que lo intentábamos, volvía a aparecer en la casa de mi amigo. Finalmente, decidimos quemarla en un terreno baldío. Nos aseguramos de ver cómo se convertía en cenizas. Sin embargo, entre las cenizas encontramos el crucifijo que mi amigo había perdido hacía días, brillante y cubierto de hollín. La historia terminaba ahí, pero la sensación de terror se había quedado conmigo. Esa segunda historia también obtuvo muchos likes y comentarios. Todos hablaban de lo auténtico que se sentía, de cómo parecía una confesión de mis miedos, pero yo solo sabía la verdad. Estas historias parecían brotar de algún rincón oscuro de mi mente, uno que yo no podía controlar. Las noches siguientes siguieron el mismo patrón. Intentaba escribir, me quedaba dormido y al despertar
encontraba una nueva historia en la pantalla. Eran relatos oscuros y perturbadores, llenos de detalles que yo ni siquiera recordaba de mi propia infancia. Había algo aterrador en todo esto, algo que cada vez se sentía más cercano y personal. Una noche decidí quedarme despierto a toda costa. Bebí café, caminé de un lado a otro de la habitación. Mantuve la luz encendida, pero en cuanto me senté y puse las manos en el teclado, la pesadez volvió, como si el teclado mismo tuviera un poder que me succionaba hacia la oscuridad. Esa noche no me quedé dormido por completo. Pude sentir en esa frontera entre el sueño y la vigilia que mis manos escribían solas, que las palabras brotaban en la pantalla sin mi intervención consciente. Vi en las letras que se formaban algo que me heló hasta el hueso. La historia hablaba de mí, de ese preciso momento, describiendo cómo mi mente era poseída por una sombra, un ente que usaba mis recuerdos para alimentar sus propias historias. Al día siguiente, leí la historia con miedo. Me contaba a mí mismo cómo desde pequeño había sido un canal para esta presencia, cómo el ente había encontrado una manera de sobrevivir en mis palabras, en mis relatos. Era como si me hablara, como si usara mis dedos y mis pensamientos para vivir una vida a través de mí. No volví a escribir después de eso. Cerré la laptop, la guardé en un cajón y no volví a tocarla. Desde entonces, las noches se volvieron menos pesadas. El sueño volvió a ser solo sueño. Y los recuerdos que antes se arremolinaban en mi mente parecieron asentarse en silencio. La última historia publicada en mi perfil aún recibe comentarios de vez en cuando. La gente pregunta, ¿cuándo subiré otra? Y cada vez que leo esas palabras, siento una chispa de inquietud en el pecho, porque en el fondo sé que algún día esa sombra volverá a buscarme, a reclamarme para seguir escribiendo, y entonces tendré que decidir si abrir la laptop de nuevo o dejarla cerrada para siempre. Si te ha gustado la historia, regálame un pulgar arriba. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. De antemano, muchas gracias. Yo soy Jorge Salazar y nos escuchamos en un siguiente video.